síncrona el día de hoy, 7 de febrero del 2023. Y pues hoy vamos a ver el tema, creo que alguien, vamos a ver el tema del capítulo 4 y el capítulo 3, lo que son las cuentas, principales cuentas o denominación y movimiento de las principales cuentas del activo y pasivo, y vamos a ver la clasificación del activo y del pasivo. Antes que nada, ¿alguna duda o pregunta sobre la clase anterior? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Todo bien, excelente. Bueno, vamos a hacer un recuento. Ya vimos lo que fue las nociones preliminares, el capítulo 1. Vimos también el capítulo 2, que fue capital activo y pasivo. Si se fijan, el tema del capítulo 2 iba más enfocado a que entendiéramos un poco más el capital. De activo y pasivo, pues nada más nos lo mencionó ahí en un par de ocasiones o de renglones. Sin embargo, se enfocó mucho en el capital. Y pues bueno, esto va con un fin, porque a partir de esta clase ya comenzamos a ver las cuentas de activo y de pasivo. Posteriormente vamos a volver al capital, pero viéndolo ya como cuentas de resultados en el estado de pérdidas y ganancias. Primero que nada vamos a ver el balance general, que va a ser nuestra clase de la próxima semana. Esta semana tenemos 2 capítulos, está un poquito más pesado. Sin embargo, la actividad está muy sencilla, la de esta semana, es una actividad de score, de los cuales ya han hecho alguno, ¿no? Sobre eso me preguntaban, efectivamente esta semana únicamente es la actividad de score. Déjenme presento el aula. Ya. A ver, denme un minuto para volver a abrir el aula. Como me metí directo aquí, no me abre no me deja entrar al aula, pero ya entré. Ahora sí, me debe dejar proyectar tranquilamente. Ya estamos adentro del aula, nada más me confirman, por favor. Sí, maestro. Perfecto. Sí, contador, ya se ve. La semana pasada fue la tarea, el tema, el capítulo sobre el capital activo y pasivo, que fue el capítulo 2. Ya está la sesión ahí síncrona grabada. Su tarea, pues ya la mayoría ya la terminó. Por ahí ahorita vamos a ver lo que es la ecuación contable básica, en una oportunidad que tengamos para platicar sobre ella, ya que vamos a comenzar o a iniciar con los temas del balance general. Y esta semana, pues este es nuestro tema. Son 2 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y en ellos vamos a ver lo que son las cuentas de activo y pasivo y la clasificación que vamos a tener dentro del balance general del activo y pasivo. Y vamos a ver por ahí la clasificación contemporánea que hace el autor y la clasificación tradicional, que difieren un poco de la clasificación de normas de información financiera. Sin embargo, para efecto del curso, para efecto de tomar el examen, vamos a utilizar lo que nos dice el autor Elías Lara en el libro del primer curso de contabilidad. Y en esta semana, bueno, pues tenemos nada más un cuestionario muy sencillo, que si leen los 2 capítulos, pues lo van a entender a la perfección. La mayoría de ustedes tienen estos 2 presentaciones de PowerPoint en sus aulas, salvo el F, tiene ya una integrada que es del capítulo 3 y 4. La mayoría de ustedes tienen también unos ejercicios que los vamos a ver así muy rapidito al final. Quien los quiera hacer y los pueda hacer, adelante. No es obligatoria la actividad de los ejercicios, sin embargo, la verdad es que quienes lo hacen les queda muy claro el concepto del activo y del pasivo y de cómo ir analizando las operaciones que día a día hacemos en las empresas. También por ahí el día de ayer les mandé un correo donde les avisaba que hay 2 webinars o masterclass que le llaman aquí sobre algunos temas, ¿no? En este caso es la corriente poética, atravesando la vida misma, que fue el día de ayer. La pueden ver en YouTube si no
tuvieron la oportunidad de conectarse, y hoy a esta hora también están impartiendo otra, que es la poesía y sus imágenes. Sin embargo, les aclaré que pues la clase sí la teníamos. Este tipo de actividades pues son extracurriculares y pues los hace la universidad para apoyar en su formación también profesional, a final de cuentas, que sea un desarrollo y un crecimiento también personal de ustedes como alumnos. Muy bien, pues dicho lo anterior, vamos a dejar de publicar. No hay ni una duda, ¿verdad?, con la tarea. No, profe. Perfecto. No. Muy bien, todavía hay lugar para la gente si quiere entrar, todavía hay suficiente espacio. Vamos a dejar de presentar el aula y vámonos directo a la presentación, porque el día de hoy sí está un poquito cargada. Voy a presentarles un resumen que tengo por aquí, con el que me gusta mucho trabajar, para que esto sea un poquito más dinámico y no estemos tan... Como quiera vemos ahí un poquito las presentaciones, pero esas las tienen ustedes ahí en sus aulas, entonces les pueden servir para cualquier duda que lleguen a tener. Nomás denme oportunidad de que abra el interactivo que traigo por aquí. Profe. Sí. Lo de los ejercicios que vienen ahí para hacer extra, ¿se lo vamos a enviar también? No es necesario. Si quieren, me los pueden enviar. Ahorita van a ver que prácticamente ya están contestados. Sin embargo, sí me gustaría que se echaran un clavadito ahí con ellos y los vieran, porque pues a final de cuentas les va a servir. Ok, gracias. Aquí está. Vamos a compartir. Ya nada más me indica si lo está haciendo. Ya. Muy bien. Sí se ve. Sí. ¿Es un score? Sí, la actividad es un score. ¿Alguien quien preguntaba por ahí? ¿No alcanza a escuchar la tarea? Acabo de entrar. Ok. Pues ya Edith ya está contestado. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Muy bien. Pues vamos a ver el capítulo 3 y obviamente pues vamos a analizar o entender un poco la terminología contable que vamos a utilizar para poder entender el lenguaje en determinado momento de la información financiera. Y nos dice que para comprender mejor pues la propia clasificación del activo y del pasivo, pues es necesario que conozcamos esta terminología. Y pues obviamente la empleamos para denominar los conceptos que van a constituir por parte del activo los bienes y derechos y las deudas y obligaciones por parte del pasivo de una entidad comercial. Obviamente estamos viendo entidades comerciales y de servicios o empresas comerciales y de servicios, ¿ok? Cuando decimos entidad nos referimos a una empresa. Muy bien, y ahora tenemos las principales cuentas que vamos a encontrar en el activo. En la gran mayoría de la sesión, de las empresas, vamos a ver estas cuentas que se van a repetir de manera constante, ¿no? ¿Y qué vamos a entender por cada una de ellas? Bueno, pues la caja va a ser el dinero en efectivo, que va a estar representada en este caso por monedas y billetes, nos dice aquí, entre algunas otras cosas como pagarés, giros postales, bancarios, etcétera. Vamos a tener un fondo de caja chica, que pues lo usamos normalmente para liquidar pagos menores que tenemos en nuestras empresas. Desde el punto de vista fiscal, nos dice la ley que únicamente podemos pagar o hacer gastos hasta 2,000 pesos en efectivo, porque de lo contrario, pues no van a ser deducibles para efectos de impuestos sobre la renta, ni acreditables para efectos de impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué se nos recomienda? Bueno, pues que sea lo menos que tengamos este tipo de gastos, sí lo podemos tener. Hay algunos lugares donde no hay sistema bancario, algunas rancherías o algunos ejidos en México, y pues bueno, el código establece ahí unas limitaciones. En esos casos, a ellos sí les permiten el uso del efectivo. Igual, por ejemplo, para el sector
lo que es el agrícola, que son los agapes. Para ellos también se les permite hasta un porcentaje de su dinero, de su ingreso, perdón, que lo puedan utilizar en compra de gasolina o de diésel, de combustibles, pero únicamente un porcentaje del ingreso, no es al 100%. Entonces, otro para todos los comunes mortales de México, que utilicemos vehículos y que tengamos que, obviamente, gastar en gasolinas o diésel, ese gasto es obligatoriamente con tarjeta de crédito o débito, obviamente, con transferencia previa para la adquisición de vales de gasolina. Ese es el único gasto que no podemos hacer en efectivo, ¿ok? Aunque el código nos diga, o la ley del impuesto sobre la renta nos diga que podemos gastar hasta 2,000 pesos y que lo podemos pagar en efectivo, el gasto de la gasolina es el único que no podemos hacerlo en efectivo, ya que va a ser no deducible, ¿ok? No tiene nada que ver ahorita con lo que estamos tratando sobre la definición del fondo de caja, pero bueno, es un punto importante que ustedes deben de saber y que deben de tenerlo en cuenta, ¿no? El otro gasto, por ejemplo, que sí se puede hacer en efectivo, como la mayoría de los abogados ya lo saben, pues es el de los sueldos y salarios. Ese no importa que lo paguemos en efectivo, es deducible en nuestra nómina, ¿ok? Cumpliendo obviamente con todos los demás requisitos del timbrado del CFDI, en este caso, pues de nuestros trabajadores, y que ellos a su vez también nos firmen dichos CFDIs, pues para tenerlo ahí como un comprobante de que fue entregado el recurso en determinado momento, o el salario, o el pago de tiempo extra, etcétera, etcétera, lo que se le haya pagado, el aguinaldo, su prima vacacional, lo que haya sido. Muy bien. Entonces teníamos que el fondo de caja chica es utilizado para gastos menores, pues les decía yo, de preferencia que no sean gastos superiores a los 2,000 pesos. Ahora tenemos la cuenta de bancos, pues es el valor de los, en este caso, transferencias o depósitos en las bancas, en los bancos, en las cuentas a nuestro favor. Inversiones temporales, pues son aquellas representadas por acciones y otros valores de inmediata realización, es decir, tú como empresario o tu empresa puede invertir en determinado momento en acciones de una empresa tercera, pues para que te pueda dar algún rédito o algún rendimiento, aunque esa no sea, o esa actividad no sea tu actividad principal. También tenemos el de mercancías. Adelante, Raquel. Sí, disculpe, maestro, es una duda. En cuestión de los salarios para pago en efectivo, ¿es algún monto máximo para que pueda ser en efectivo y ya después de eso tiene que ser transferencia o cheque? No, la ley no lo marca. De hecho, la ley dice que le tienes que pagar en efectivo, la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, como una facilidad, tenemos el pago vía transferencia. De hecho, son muy pocas empresas, o al menos las que yo tengo presentes, que siguen pagando en efectivo. La mayoría ya les entrega sus tarjetas a los trabajadores, ¿no? Pero si tú lo hicieras en efectivo, es deducible como quiera. Va por ahí más que nada la mención. Sí, pero no hay un monto que digas tú 5,000, 10,000, 15,000 a la semana y lo demás tiene que ser por transferencia, no. No, de hecho, la ley señala que el salario es en efectivo. Muy bien. Las mercancías, pues son nuestros inventarios o nuestras compras que hacemos, que obviamente los tenemos como objeto, pues de hacer una compra-venta, ¿no? Es decir, adquirimos algún producto, si nos dedicamos tenemos una tienda, por ejemplo, de fundas para celulares, pues obviamente adquirimos nuestras mercancías con el objeto de ¿qué? Pues de revenderlas, ¿verdad? Muy bien. Los clientes, pues son aquellas entidades que le deben a la empresa por haberles vendido mercancías a crédito, entidades, en este caso, pues empresas, ¿verdad? A quienes no les exigimos una garantía documental. Esa es la diferencia entre clientes y deudores diversos. Documentos por cobrar, bueno, pues estos son títulos de crédito a favor de la entidad, como letras de cambio y pagarés. Y los deudores diversos son aquellas entidades o aquellas personas que le deban a la empresa por un concepto distinto al de la venta de mercancías, ¿ok? Muy bien, tenemos también por ahí algo que recurrimos mucho, que es el anticipo a proveedores. Disculpa, un ejemplo de ese... Deudores. Sí, de ese por ejemplo, algún empleado que pide un préstamo o un accionista que también pide un préstamo a la empresa.
y pues tú se lo prestas, no es la actividad ni es el giro principal de la empresa el prestar dinero. Digo, si fuera una financiera, pues ese préstamo no sería deudor diverso, sino sería un cliente, ¿verdad? Y el cliente es aquel al que tú le vendes la mercancía. Es decir, como ahorita poníamos el ejemplo de las fundas, tú tienes a lo mejor algún cliente al que le revendes, y en este caso, pues él te compra una cantidad considerable de fundas, o de micas para los celulares, y pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí son clientes. Y el deudor diverso, por ejemplo, eres tú como empleado de la misma empresa, o es el accionista, o es alguien más, a lo mejor alguna persona relacionada ahí con la empresa, que pidió algún préstamo. Hay más, por ahí más que nada va la definición. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Cualquier cosa, no duden en abrir su micro. Y tenemos ahora, les decía, el anticipo a proveedores. Es decir, estos son anticipos a cuenta de pedidos que la empresa entrega a sus proveedores. ¿Con qué fin? Pues con el fin de asegurar la entrega de la mercancía en tiempo y forma, ¿verdad? Luego ya tenemos a los terrenos, que son los predios que son propiedad de la entidad, y es cuenta de activo pues porque representan el precio de adquisición de estos terrenos pues que son propiedad de la empresa. Lo mismo son los edificios, donde tenemos locales comerciales, bodegas o estacionamientos, pues que son propiedad de la empresa. El mobiliario y equipo, bueno, pues es el conjunto de muebles y utensilios como escritorios, sillas, mesas, libreros, mostradores que tenemos en la oficina prácticamente, ¿no? Y que pues obviamente es cuenta de activo porque son propiedad nuestra. El equipo de cómputo o electrónico, pues es todo lo relacionado con CPUs, con impresoras, teclados, monitores, laptops, etcétera. El equipo de entrega o de reparto, pues es el conjunto integrado por vehículos. Nos pone aquí que pueden ser transporte aéreo, terrestre y marítimo, tales como aviones, camiones, camionetas, motocicletas, barcos, etcétera, entre otros. Y vamos en el equipo de reparto. Y luego tenemos los depósitos en garantía. ¿Estos cuáles son? Bueno, son contratos que nosotros vamos a hacer mediante los cuales vamos a amparar cantidades que vamos a dejar nosotros como empresa a un tercero en guarda, le dice así el autor. Esto es para garantizar valores o servicios que vamos a disfrutar, como cuál. Por ejemplo, el más común es la renta de un inmueble, donde el arrendador te dice, es que yo te pido 3 meses de renta, bueno, como depósito. Perfecto, ese es un depósito en garantía, ¿ok? Ya cuando entreguemos el local, ¿qué va a pasar? Bueno, pues después de ver el arrendador que tenemos en buenas condiciones o que le estamos entregando en buenas condiciones el local arrendado, pues nos regrese esos 3 meses de depósito, ¿no? Y bien, ¿qué otro más tenemos por aquí? Las inversiones permanentes, es decir, son las que están representadas por acciones y otros valores, como lo veíamos ahorita, que son convertibles en efectivo en un plazo mayor de 1 año. Ahorita en el siguiente tema vamos a ver estas diferencias entre mayor y menor a 1 año, cómo los vamos a reflejar en nuestros estados financieros. Muy bien, luego tenemos los gastos de investigación y desarrollo, que son gastos que la empresa efectúa pues en la creación de nuevos tipos de productos o procesos de elaboración de los mismos o de servicios, y obviamente con la expectativa de que podamos comercializarlo y que podamos obtener un lucro con ellos, ¿ok? Muchos de estos pues son dedicados específicamente a investigación y desarrollo, nos dice por aquí, ¿verdad? Los gastos en etapas preoperativas es también gastos que la empresa va a realizar durante su etapa preoperatoria, y las actividades van a estar encaminadas a iniciar las operaciones comerciales o industriales, tales como, entre otros, que podamos adquirir equipo, que podamos organizar nuestra administración, la producción, el desarrollo de los productos o servicios que planteamos vender, el desarrollar el mercado, el contratar y capacitar al mismo personal, y también, pues obviamente se presentan en empresas que, aunque ya estén en operación, van a adoptar un nuevo giro o un ramo diferente al que están ahorita desarrollando, que nos pasó mucho en la pandemia, donde tuvimos que innovar pues para poder seguir en el mercado, ¿no? Otros por aquí que vamos a ver entre las principales cuentas de activo pues son los gastos de mercadotecnia, y estos los hace la entidad con la finalidad
de poder obtener conocimiento del mercado para un producto o servicio que vayamos a dar a conocer, que lo vamos a desarrollar o intentamos mantenerlo en la preferencia del consumidor. ¿Okay? Aquí también podemos poner o también incluir los gastos de investigación de mercado, que son muy frecuentes, la creación de las marcas también, donde creamos una marca, hacemos su registro ante el INPI, y los nombres comerciales, los jingles, la publicidad, entre otros, ¿no? Luego vamos a tener los gastos de organización, pues estos son gastos que la entidad va a pagar a profesionales especializados, como ustedes, futuros administradores, en la organización de negocios o en la reorganización de las empresas. Luego tenemos también los gastos de instalación, que son los que efectúa la empresa para poder acondicionar el local del negocio o para darle al mismo una cierta comodidad y presentación. ¿Qué más vamos a ver por aquí? Pues la papelería y útiles, que honestamente ya no es tan incluida aquí en este rubro, pues ya entra directo como un gasto, ¿no? Es muy raro que se quede, a menos que sean empresas muy grandes, muy grandes, y que sí tengan stock considerables de papelería, ¿no? Y entre otros, pues es el papel membretado, los sobres con formatos impresos, las remisiones, algunos que tienen sus facturas ya con sus formatitos para nada más imprimir, etcétera. Luego tenemos la propaganda y la publicidad. Bueno, pues esto es el gasto que vamos a efectuar o los medios por los cuales vamos a dar a conocer al público pues nuestras actividades, nuestros servicios o nuestros productos. ¿Okay? También lo que producimos o vendemos, y los medios pues más conocidos en determinado momento ahorita pues es el internet, es la red. ¿Okay? Y pues obviamente radio y televisión. Luego tenemos las primas de seguros. En este caso son cuentas de activo porque pues son pagos que hicimos por adelantado o por anticipado a las compañías aseguradoras y por los cuales vamos a adquirir un derecho de asegurar nuestros bienes. ¿Contra qué? Pues bueno, ya sean locales comerciales, contra incendios, contra riesgos de accidentes, contra robos, si son vehículos, pues en el caso de alguna avería o un daño a terceros, pues nos va a responder el seguro, ¿no? Luego tenemos las rentas que pagamos por anticipado. En este caso, pues es como lo mencionábamos ahorita, ya ven los depósitos en garantía, lo pusimos como ejemplo también, pues son una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales que corresponden a los edificios o a las propiedades, los locales, terrenos, bodegas que tiene la empresa y que en determinado momento pues no están vencidas. ¿Por qué las pagamos anticipadamente? Porque obtenemos un beneficio, ya sea que o nos cueste menos la renta o tengamos en determinado momento el derecho de usarlas durante determinado tiempo, que obviamente nos es conveniente a la empresa, ¿no? Muy bien, obviamente los pagos los hacemos por anticipado porque así lo estipula nuestro contrato de arrendamiento, o como les decía, porque nos conviene a lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo quiero que en todo el año tenga seguro, que no me vayan a decir de pronto muévete porque no sé, acabo de agarrar un contrato muy bueno con un cliente y necesito forzosamente estar aquí porque este es mi centro de distribución. Y si me quitan de aquí, me va a afectar muchísimo en mi logística y obviamente en el cálculo que hice de ofrecerle un precio al cliente de mi mercancía, ¿no? Y los intereses pagados por anticipado, bueno, pues son intereses que la empresa paga antes del vencimiento de un crédito. Este caso nos dice que lo podemos ver en aquellos préstamos donde los intereses se descuentan de la cantidad que originalmente pedimos. Es decir, si pedimos un préstamo por 200,000 pesos y el interés corresponde a 75,000 de 2 años, bueno, al inicio del ejercicio, del crédito, nos pueden descontar estos intereses como un pago anticipado. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Estas son las principales cuentas de activo. Las tenemos como quiera ahí en la presentación en el aula. Profe, una pregunta. Esa cuenta del activo que se llama propaganda y publicidad, ¿no entraría también en lo que es mercadotecnia? Sí, exactamente. Así es, le puede en determinado momento mencionar como mercadotecnia. Lo que pasa es que el libro ya es un poquito, trae lenguajes un poquito ya antiguitos, entonces ellos le llamaban propaganda y publicidad, pero sí, es lo que ahora conocemos como mercadotecnia. Dice María de los Ángeles que en la presentación están algunas cuentas de activo. Efectivamente, pero sí las tenemos en el libro y también voy a ver cuáles son las que les puedan llegar a faltar para incluírselas.
Muy bien, vamos a continuar con las principales cuentas de pasivo. Estas son menos, como ustedes ya vieron. En determinado momento, proveedores es la primera y es la más usual que vamos a ver en todos lados. Y son las entidades, nos dice, a quienes la empresa les debe. Es decir, yo le debo a mi proveedor porque le compré mercancía de crédito. Y en este caso, lo que normalmente se habitúa es que no haya alguna garantía documental. ¿Ok? Pero bueno, ya con el correr del tiempo y de los años, pues ya también se pide esta garantía documental desde el mismo inicio de la relación comercial, donde pues obviamente el proveedor me pide mi información financiera, me pide mis estados financieros y en base a ellos él determina si tengo o no tengo en determinado momento, soy sujeto de algún crédito, ¿no? Por parte de ellos. Ya es muy común que lo hagan, es muy común que te lo pidan y en determinado momento sí también firmas algún documento. Documentos por pagar, bueno, pues son los títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como letras de cambio y pagarés. Acreedores diversos, pues son las entidades a quienes la empresa, nosotros les debemos por un concepto distinto al de la compra de mercancías. Si se fijan, van al sentido contrario de lo que ahorita vimos en el activo en cuanto a clientes y documentos por cobrar. Luego tenemos aquí el anticipo de clientes. Bueno, pues es lo contrario a lo que vimos del anticipo a proveedores en la cuenta de activo. Y el anticipo de clientes nos dice que es el valor del anticipo a cuenta de pedidos que la empresa recibe. En este caso ahora nosotros lo recibimos por parte de nuestros clientes a cuenta de futuras ventas de mercancía. Y la finalidad pues obviamente es la de contar con recursos pues para poder producir esos artículos que nos están pidiendo, ¿no? Y a la vez pues también tener la seguridad de la venta de nuestra producción, tanto nosotros que estamos vendiendo, obviamente como el cliente, tener la seguridad de que le vamos a surtir esa mercancía que él necesita. Que ahorita vemos, por ejemplo, este problema que ha resaltado mucho y que ha sido, pues obviamente que ha detenido mucho las operaciones comerciales en lo que le llaman la cadena de suministro, por las diversas cuestiones del COVID, primero y luego por la guerra allá en Ucrania y en Rusia. Muchas de estas cadenas de suministros se detuvieron o están con procesos muy lentos. Entonces todo eso nos pegó a todos a nivel mundial y pues bueno, tiene que ver aquí, por ejemplo, con este tipo de anticipos que yo doy, pues para que efectivamente llegue la mercancía o el producto que estoy yo requiriendo en mi empresa o el que el cliente me está solicitando. Muy bien, luego tenemos los gastos pendientes de pago. Estos son gastos por servicios o beneficios ya devengados que no hemos pagado aún. Por ejemplo, los sueldos y salarios de los empleados. Por ejemplo, las comisiones de nuestros vendedores y agentes. El servicio del teléfono, de la telefonía celular, el de la energía eléctrica, el del agua, el arrendamiento, etc. Impuestos pendientes de pago, pues esto es algo bien importante. Son los impuestos generados o causados. Ya ven que tenemos nosotros la operación mensual y hacemos pagos provisionales del impuesto sobre la renta y pagos definitivos del impuesto al valor agregado. Si tuvieran IEPS en sus operaciones y fueran sujetos de este impuesto, pues también se tiene que hacer el pago del IEPS. Y en este caso, pues son impuestos generados o causados, nos dice aquí ya devengados, que están pendientes de pagar por la empresa. Entre ellos podemos citar los de seguridad social, como son el del IMSS, el del seguro de ahorro para el retiro, el del Infonavit, el impuesto sobre nóminas, podemos el impuesto predial y obviamente también tenemos los impuestos federales que les mencioné, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Y en determinado momento, pues obviamente nosotros pagamos lo que en el mes acumulamos de ingreso, menos las deducciones, nos va a dar una utilidad y sobre esa utilidad vamos a pagar un impuesto sobre la renta. Y ese impuesto sobre la renta, ¿cuándo lo vamos a pagar? Nos dice la autoridad a más tardar el día 17 del siguiente mes. Entonces, eso es, a lo mejor el ingreso lo obtuvimos el día 1 del mes, pero nos da el gobierno o nos dice una facilidad de que puedas liquidar tu impuesto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el día 17 del siguiente mes. Bueno, pues ahí tienes 45 días para pagarlo. Entonces, eso ya genera un impuesto pendiente de pago, genera una obligación de pagar. Luego tenemos a los acreedores hipotecarios, que son aquellas obligaciones que tienen como garantía
una escritura de un bien inmueble. Y se entiende obviamente por bien inmueble, que como ya lo vimos, pues los terrenos y edificios. Nos dice aquí que son bienes permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente, y que obviamente nosotros como empresas comerciales y de servicios, en este caso, no los adquirimos con el fin de venderlos, ¿verdad? En el corto plazo, sino de hacer uso de ellos. Muy bien, tenemos en los últimos las rentas cobradas por anticipado, que son lo que veíamos anteriormente en el activo. Lo contrario, allá eran pagadas por anticipado. Bueno, pues aquí son rentas cobradas por anticipado. ¿Y por qué son un pasivo? Pues porque este importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales, aunque no están vencidas, nosotros como empresa ya las cobramos. Entonces ya tenemos una obligación en determinado momento de prestar el servicio de arrendamiento de nuestros bienes, y ya no podemos hacer uso de ellos. Bien, y por último, los intereses cobrados por anticipado, que es también el importe de intereses. ¿Me puede dar un ejemplo del anterior, por favor? De las rentas cobradas por anticipadas. Es decir, tú eres, por ejemplo, propietario de una bodega, y a lo mejor dentro de tus operaciones la tienes extra. Por ejemplo, ahorita con la cuestión de la pandemia no hubo tanta venta, la tienes sola, ya tienes medio año con ella y dices, la voy a rentar. Ok, la rentas y le dices al arrendatario, ¿sabes qué? Nada más que necesito que me pagues 6 meses por anticipado, pues tratando de recuperar lo que tú ya gastaste, ¿no? Entonces, o lo que te cuesta el tener el inmueble o la bodega sola. Entonces, él te los paga por anticipado. En este caso, para ti es un pasivo porque tú ya cobraste la renta y ya tienes la obligación de permitirle a tu arrendatario que él haga uso de la bodega. ¿Ok? Tu rentero. Ok, vale, por ahí era mi duda de por qué ya se había reflejado, pero ya, ok. Así es. Muy bien, y por último, pues los intereses cobrados por anticipado, como ya mencionamos, son intereses que no estaban vencidos y que cobramos anticipadamente. Por ejemplo, a lo mejor algún trabajador, algún socio de la empresa nos dice, oye, préstame, necesito que me prestes 20,000 pesos. Y tú le dices, es que sí te voy a prestar, pero me vas a pagar por adelantado los intereses. Porque pues si te me vas de gane o no me pagas o te tardas, mínimo ya te cobré algo. Y le cobras los intereses por anticipado. Muy bien, ¿alguna duda, muchachos, o comentario hasta aquí? El subarrendamiento, pues depende si lo permite o no la empresa, o quien te haya, o con quien hayas hecho el contrato. En muchos casos no te permiten subarrendar, y otros sí, ya depende de cómo hagas tú el contrato. Nos dicen que en tiendas de conveniencia, sí, rentan inmuebles por 10 años o más, así es, efectivamente. No nada más Oxxo, también la mayoría de las lo que es Super 7, 7-Eleven, lo que es farmacias, todo ese tipo de giros te rentan por anticipado, porque a final de cuentas o te rentan el inmueble a un contrato a largo plazo. ¿Tienen fijo el monto de la renta? Pues ya depende de cómo lo negocies. La mayoría de los casos sí, solo permiten, pues obviamente, lo que en la mayoría de los contratos es legal, el incremento por la inflación. Pero pues estos años ustedes han visto que la inflación es alta, no ha sido alta. Muy bien. Miren, por aquí viene un ejercicio muy sencillito. Vamos a verlos, están muy padres. Tenemos que compramos mercancía en efectivo. Entonces, este movimiento, vamos a comenzar a hacer el análisis de los ejercicios que vienen ahí en su libro. Y es en la página 30 y 35. Son 80, son los que vienen ahí en el aula, los que les puse en el Excel. Es una manera nada más de que quien tenga tiempo y lo pueda hacer, adelante. Hágalo. ¿Qué análisis vamos a ver? Pues vamos a ver qué va a afectar a un par de cuentas, 3 o más cuentas. En este caso, compramos mercancía en efectivo por 50,000 pesos. Bueno, pues tenemos una disminución, un menos en nuestro activo en caja por los 50,000 pesos, porque dice que así la compramos. Y tenemos también un incremento en nuestro mismo activo, porque las dos cuentas se acuerdan que son cuentas de activo. En mercancías por los mismos 50,000 pesos.
Luego tenemos la segunda. Vendimos mercancías por 9,000 pesos y nos dice que a cuenta nos dieron 5,000 pesos con un cheque y el resto nos expidieron una letra de cambio. Tenemos que vamos en determinado momento a tener una disminución en nuestro activo en mercancías por los 9,000 pesos y vamos a tener un incremento en nuestra caja por el cheque de los 5,000 pesos y caja o bancos puede ser, y un incremento en nuestro activo en documentos por cobrar. ¿Por cuánto? Por los mismos 4,000 pesos, ¿ok? Lo vamos a tener por cobrar, a lo mejor nos dijeron en 15 días lo cobras, en un mes lo cobras o en 45 días lo cobras, pero ya lo tenemos ahí a nuestro favor. Y si fijan, hemos estado viendo puras cuentas de activo, porque lo ideal es que comencemos poquito a poquito a relacionarnos con estos términos. Luego nos dice que compramos mobiliario, aquí está la cuenta de mobiliario, por los cuales nos dice que ahora nosotros fuimos los que expedimos una letra de cambio. Entonces vamos ahora sí a tener un incremento en el pasivo en la cuenta de documentos por pagar por estos 20,000 pesos y también vamos a tener un incremento en el activo en nuestro mobiliario por los mismos 20,000 pesos. Ahorita vamos a tratar de ir relacionando las cuentas de esta manera sencilla. Posteriormente vamos a ver cuándo vamos a tener o por qué va a aumentar el pasivo, por qué va a aumentar el activo, cuándo van a disminuir cada una de las cuentas, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita nada más la idea es que vayamos adentrándonos en los temas y vayamos viendo cómo vamos a hacer nuestros análisis, cómo se van a componer. Por último, tenemos que vendimos una casa por 800,000 pesos, a cuenta nos dieron 500,000 en un pagaré y el resto nos dice que nos dieron mercancías. Bueno, en este caso vamos a tener menos activo en nuestros edificios por los 800,000 pesos y lo vamos a tener un incremento en documentos por cobrar por estos 500,000 que nos dieron en el pagaré y el resto nos dice que nos lo pagaron o nos dieron mercancías. Bueno, pues también tenemos un incremento en nuestro activo en mercancías por los mismos 300,000 pesos. Como se fijan, es una manera muy interactiva y muy fácil de aprender a final de cuentas. Pongo el siguiente capítulo. Y como les decía, a final de cuentas, los ejercicios son para que quien los guste hacer, pues adelante. En este caso nada más vimos, pues la mayoría de los ejercicios que vimos ahorita fueron de cuentas de activos, salvo que metimos una de pasivo, ¿no? Pero ya en los otros, pues ya traemos un poquito más de información. Muy bien. Vamos a ver el capítulo 4, que es la clasificación de este activo y de este pasivo. Déjenme más lo subo. Aquí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver que la clasificación del activo en determinado momento lo vamos a hacer en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad. ¿Qué es esto? Es decir, el tiempo en el cual lo puedo convertir en efectivo. Así de sencillo. Pues obviamente que primero vamos a tener al activo separado o clasificado como activo circulante, que es el que en determinado momento lo van a integrar los elementos o las partidas que representan efectivo y convertible en efectivo en un lapso no mayor a un año, ¿ok? O también en algunos casos en el ciclo financiero de corto plazo de la empresa. Y nos dice que también se definen como elementos o partidas en efectivo disponibles y los que están comúnmente en movimiento o rotación y que tienen como principal característica su fácil conversión o transformación en flujos de efectivo. Y en orden de esta presentación, nosotros vamos a tener a las cuentas del activo circulante de nuestra entidad comercial de la siguiente manera. Vamos a ver primero caja, luego bancos, inversiones temporales, mercancías, también llamadas inventarios o almacén. Vamos a tener a los clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipo a proveedores. Invariablemente esta va a ser la presentación que vamos a ver en las contabilidades de las empresas, en este caso comerciales y de servicios. Luego vamos a tener el activo fijo o activo no circulante.
Este grupo lo van a constituir los recursos que son propiedad de la empresa y que tienen cierta permanencia o fijeza, que los adquirimos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos. Y su principal característica pues es que permanecen en la entidad, como ahorita les decía, durante varios años. Y los principales recursos que van a integrar estas cuentas o este grupo del activo fijo en una entidad comercial y de servicios, pues van a ser terrenos, edificios, mobiliario y equipo de cómputo, equipo de entrega o de reparto, depósitos en garantía e inversiones permanentes. Ustedes van a ver esta clasificación que nos hace el autor y le llama él clasificación tradicional del activo y del pasivo. Lo van a ver ustedes en la página 45 y en la página 46 del libro, vamos a ver la clasificación contemporánea, ¿ok? Tenemos las dos. Sobre estas son sobre las que vamos a estudiar y en las que nos vamos a basar para hacer nuestras actividades y para estudiar para el examen. Luego tenemos dentro de esta clasificación del activo, el activo diferido o cargos diferidos. Y este grupo nos dice que lo integran todos los gastos que ya pagamos por adelantado y por los que la empresa va a recibir un servicio o un beneficio, no solamente en el año en el que lo hayamos efectuado, sino también en periodos o ejercicios posteriores. Nos dice que se deben de presentar primero, en este caso, los gastos relativos a las etapas preoperatorias y después los gastos anticipados de operación. Y nos da ahí el orden en el que los vamos a encontrar. Primero los gastos de investigación y desarrollo, luego los gastos en etapas preoperativas, los gastos de mercadotecnia, aquí ahora sí le llama gastos de mercadotecnia, gastos de organización, gastos de instalación, la papelería y útiles que les decía ya no se utiliza tanto, propaganda y publicidad, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Esta es la clasificación que vamos a tener del activo. Ahora, la clasificación del pasivo va a seguir, si ustedes se fijan, la misma presentación que ya vimos anteriormente, solo que ahora los elementos que van a constituir el pasivo de la entidad lo vamos a hacer, ¿cómo los vamos a clasificar? En atención a su mayor y menor grado de exigibilidad. Es decir, las deudas y obligaciones que constituyen en el pasivo, a final de cuentas, van a ser pasivo circulante o pasivo a corto plazo, que va a estar constituido por deudas y obligaciones a cargo de la empresa y cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año. ¿Se acuerdan que el activo circulante era la disponibilidad, obviamente también menor a un año? En este caso, la exigibilidad o el vencimiento, pues es en un plazo menor de un año también, o menor también le llama al ciclo financiero de corto plazo de la empresa. Y su principal característica, pues obviamente, es el mayor grado de exigibilidad, es decir, el proveedor, que es el que aparece en primer término aquí en esta clasificación, pues es el que más nos exige el pago, ¿verdad? Luego tenemos documentos por pagar, acreedores diversos, anticipos de clientes, gastos pendientes de pago y por último, pues los impuestos pendientes de pago en el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Y el pasivo fijo o pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas y obligaciones que son a cargo de la empresa y cuyo vencimiento va a ser en un plazo mayor de un año, ¿ok? Su principal característica, pues, es que tiene un menor grado de exigibilidad. Entre las principales deudas y obligaciones que nos vamos a encontrar aquí, en el pasivo fijo o pasivo a largo plazo, están las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, los documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. Y por último, estas últimas dos, que son los pasivos diferidos o créditos diferidos, también le llama así el autor, y pues son los cobros anticipados que efectuamos, por los cuales adquirimos una obligación de proporcionar un servicio en un plazo mayor obviamente a un año o mayor al del ciclo financiero de la empresa también. Y su principal característica es que su valor se va a transformar en utilidad en el momento en el que se preste el servicio o conforme transcurra el tiempo. Los principales cobros anticipados que vamos a ver en la empresa y que constituyen el pasivo diferido o los créditos diferidos son las rentas que cobramos por anticipado y los intereses que cobramos por anticipado. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, va bien. Bueno, Todo bien, maestro, gracias. Perfecto, a ver, muy bien. Vamos a tratar de hacer el primer ejercicio. A ver, Elizabeth, adelante.
¿Cuál es la parte fundamental que mencionó algo por ahí para examen? Para examen, que vamos a ver la clasificación del activo y del pasivo de acuerdo con la definición que nos da el autor, que ustedes lo tienen por ahí en la página 45, es la clasificación tradicional, nos dice por ahí, del activo y pasivo, que es esto. Esta es la tradicional. Y luego en la página 46, ustedes tienen lo que es la clasificación contemporánea. ¿Por qué? Porque en normas de información financiera es diferente. Hay activo fijo, circulante y no circulante. Hay pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Pero nosotros, para efectos de examen y para efectos de la clase, pues obviamente vamos a tomar la definición que nos da el autor. Adelante, compañero. Alguien levantó por ahí. Gracias, maestro. Sí, profe, es precisamente eso lo que iba a comentar, que la NIF A5 da una definición de lo que es el activo y circulante y también el pasivo. Exactamente. Sí, profe. Y luego, por ejemplo, ella te dice el activo circulante son estas cuentas con estas características. Y luego ella te dice el no circulante son todas las demás. Punto. No te hace una distinción como si la hacemos aquí. Pero a final de cuentas, pues ya sabemos que lo que es activo fijo y diferido en NIF va a ser activo fijo totalmente o no circulante. ¿Verdad? Esas son las diferencias, los puntos finos que a final de cuentas podemos ver en los estados financieros y bueno, que no nos cause sorpresa al verlos así. Nosotros estamos viendo para un efecto pedagógico y académico las clasificaciones contemporáneas que nos propone el autor y la tradicional, pero en normas de información financiera, sobre todo ahorita que, por ejemplo, ya va a ser obligatorio el presentar los 4 estados financieros en las declaraciones anuales de las personas morales, pues ahora sí todo el mundo anda como que, ¿y los otros cuáles son, no? Porque originalmente o normalmente, pues nada más poníamos lo que era el estado de situación financiera o balance general y el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado integral. Pero ahora pues ya vamos a tener que incluir los otros 2 estados financieros que son obligatorios para nosotros en nuestra legislación en México, que son el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Esos 2 temas no los vemos en la clase. Únicamente nosotros vemos el balance general y el estado de resultados, pero es bueno, o estado de pérdidas y ganancias, pero es bueno que ustedes lo conozcan por si lo llegan a ver en algún informe o en sus empresas, sepan y no se desorienten y sepan de qué estamos hablando, ¿ok? Para efectos de NIF. Y ahorita por ahí en la presentación, de hecho, así está, viene la primera filmina del capítulo 4 como NIF, y viene el activo circulante y el no circulante, y el pasivo a corto plazo y a largo plazo. Pero bueno, les decía, por aquí hay un ejercicio, pero yo creo que ya no nos dio oportunidad de hacerlo, como quiera en su libro, ahora sí que en la página 48 y 49 vienen unos ejercicios que pues sería bueno que les dieran un vistazo y si pueden, pues adelante, háganlos. Podemos hacer aunque sean los primeros. Sí, bueno, vamos a hacer de hecho este es el primero. Por ejemplo, aquí nos dice en el activo circulante, ¿cuál era la primera cuenta que veíamos de acuerdo con esta segregación que hacía el autor de la clasificación tradicional? Bueno, pues lo que se puede convertir más rápido en dinero. ¿Y qué otra cosa hay que se pueda convertir? Caja, efectivamente. La caja va en primer término, porque ese ya es dinero, ese ya es efectivo. Luego, ¿qué más tenemos después de caja? Aquí está una serie de cuentas, bueno, ya vimos que están bancos. Algo de lo que tú puedes hacer una transferencia de manera inmediata y pagar algún cliente o un servicio, bancos, efectivamente, ahí está bancos. Luego, ¿qué más tenemos? De acuerdo con las mercancías, exactamente. Por ahí también, si hubiese inversiones temporales, también irían en este lugar. Inversión, mercancías, muy bien. Luego ya me pusieron por aquí, antes de documentos por cobrar. ¿A qué nos dedicamos? Pues vendemos las mercancías. ¿Y a quién le damos crédito? A los clientes. A los clientes, perfecto. Después de los clientes, ahora sí, ¿quién nos debe ahora sí que por préstamos que le hicimos? Anticipos y proveedores. Bueno, antes de eso, van los documentos por cobrar. Inversiones temporales, iría aquí a un ladito de bancos.
quieramos. Ok, entonces van los documentos por cobrar. Ahí están. Y por último, ¿qué más vemos aquí en este listado del activo a corto plazo? La propaganda no entra ahí, maestro. No, todavía no, esa va a entrar, acuérdense, en el diferido, va a entrar hasta el final. Deudores. Documentos por cobrar a largo plazo. Alguien dijo por ahí deudores, Yo. deudores diversos. Ahí está. Si tuviésemos documentos por cobrar a corto plazo, irían también aquí, en esta parte del activo circulante, pero en este caso no los. Ahora bien, vámonos al activo fijo. ¿Qué tenemos que como primer cuenta en el activo fijo, la que platicamos? Terrenos, muy bien. Los terrenos. Y luego después de los Edificios. terrenos, edificios, muy bien. Acá están hasta el final, edificios. Luego después de los edificios, Mobiliario. Mobiliario y equipo. equipo, muy bien. Y por último, Papelería y útiles. esa todavía no, tenemos documentos por cobrar a largo plazo, ¿ok? Que si tuviésemos depósitos en garantía, si tuviésemos equipo de cómputo, etcétera, etcétera, bueno, pues irían un poquito antes o irían aquí a la par de los documentos por cobrar. Y luego por último el activo diferido. Dijimos que el activo diferido en determinado momento es aquello, gastos que ya pagamos por anticipado, como qué se les ocurre de aquí. ¿Serían las rentas pagadas por anticipado? Antes de la renta, ¿se acuerdan que Proveedores. Gastos de instalación. Gastos de instalación. o si hubiese preoperativo. Rentas pagadas por anticipado. Antes de rentas pagadas por anticipado, ¿se acuerdan que había una cuenta que casi no se usa? Papelería y útiles. Papelería y útiles, muy bien. Y luego ahora sí, propaganda. Y por último, y ahora sí, las rentas que pagamos por anticipado. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos en determinado momento de disfrutar de la propiedad por N número de tiempo. Y ahora sí, el pasivo. ¿Serían proveedores? Proveedores. Proveedores. Luego tenemos Documentos por pagar. documentos por pagar, efectivamente. Si fuesen a largo plazo, irían en el fijo. En este caso no nos dice nada. Hipotecas por pagar. Gastos Y ahora, pendientes. gastos Los gastos pendientes. pendientes de pago. Sí. Y hubiese en determinado momento. Aquí está. Si hubiese en determinado momento impuestos por pagar, bueno, pues aquí entrarían también, ¿ok? Porque normalmente se pagan en el corto plazo. Luego, ¿qué tendríamos en el pasivo fijo? ¿Hipotecas? por pagar. Hipotecas. Por pagar primero. Así Y es. luego los documentos. Y ahora sí los documentos por pagar a largo plazo. Por último, pues el pasivo diferido, nada más nos quedó esta cuenta Intereses cobrados por que ya anticipado. cobramos por anticipado. Perfecto, pues muy bien. Muy bien, sí entendieron bastante bien la dinámica, está revisado y está todo en orden. Quiere decir que no nos equivocamos en ninguna cosa. Muy bien. Ok, dejo de presentar esto y vámonos a presentar los archivitos que tengo por ahí para que les den un vistazo. Son las presentaciones. La del grupo F es muy parecida. En determinado momento es muy parecida, no se preocupen. Por aquí es donde me decía la compañera que había unas cuentas que en determinado momento no estaban. Ahorita voy a ver cuáles son. Aquí les hablaba sobre el gasto individual que no exceda 2,000 pesos para cuidar el aspecto fiscal de la deducibilidad, ¿ok? Y aquí tenemos en determinado momento el soporte del por qué el consejo, ¿no? El artículo 27 de la fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta para la adquisición de bienes y servicios nos dice que si el monto excede 2,000 pesos, lo debe de efectuar el contribuyente con transferencia, con cheque nominativo, con tarjeta de crédito o débito y lo que les decía, a excepción de la gasolina, salvo que ustedes sean agapes, que son los que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, ¿cuál me faltó? Y silvícolas. Si ustedes no son ellos, hay una regla por ahí en resolución miscelánea y en facilidades administrativas que los deja poder gastar en efectivo hasta un porcentaje de su ingreso
para efectos de gasolinas y diésel. Pero si ustedes no son, como el común de los mortales, ya saben, toda la gasolina, toda se paga o con tarjeta de débito o crédito, o con transferencia, o con monederos electrónicos que a efecto expidan y apruebe obviamente la autoridad también. ¿Cuál es la excepción? Para un gasto menor a 2,000 pesos o mayor a 2,000 pesos, cuando la prestación sea un servicio personal subordinado, es decir, sueldos y salarios. Ok, por aquí tenemos todas las cuentas que vamos a ir, que ya analizamos un poquito. Yo aquí les puse cuándo aumentan y cuándo disminuyen en algunas de ellas, para que pues lo tengan ahí, le den una repasadita, ¿no? Aquí están todas las de activo. Y otras cuentas de activo, que son las que ya no alcanzamos a incluir porque eran demasiadas, pero que ya las explicamos, son estas de por aquí. Lo teníamos a los proveedores, en este caso a las cuentas del pasivo, y por último algunas otras cuentas que ya no alcanzamos a incluir. Esa es una de las dos diapositivas que van a encontrar ustedes ahí en su material. Y la otra, vamos a verla rapidito, porque ya se nos fue el tiempo, pero bueno, no hay dudas de la tarea. Entonces, es esta donde yo les decía que de acuerdo con la NIF, las normas de información financiera con la A5, pues tenemos el activo en circulante y no circulante, y el pasivo a corto y a largo plazo. Y aquí en algunas cuentas de ellas, yo les puse en dónde las podían encontrar dentro de la serie C de las normas de información financiera, donde ya nos referimos a cada una de ellas. Si alguien gusta darles alguna leída y tiene dudas, me pregunta. La verdad es que es bastante densa la lectura. Entonces, lo que les recomiendo primero, vamos a abocarnos a ir paso a paso, y al final, si alguien tiene alguna duda en particular sobre alguna de ellas, pues ya la vemos, ¿no? Teníamos pues obviamente la clasificación del activo y del pasivo, el activo de acuerdo a su disponibilidad y el pasivo de acuerdo a su grado de exigibilidad, ¿ok? Y luego aquí tenemos una explicación a lo mejor un poquito más fácil de digerir para ustedes, para que lo tomen en cuenta, y si quieren darle una lectura, pues aquí está: activo circulante, fijo y diferido, lo que veíamos allá. Y luego cuando veíamos que era el activo circulante, qué cuentas por lo regular lo integran, y pues obvio el orden en el que nos los presenta nuestro autor, Elías Lara Flores. Luego teníamos el activo fijo o no circulante también, donde decíamos que parte de los requisitos o parte de que forme o bueno, una buena, ¿cómo diríamos? Una buena clasificación es de que, o definiciones que van a permanecer varios años, o una buena cualidad. Luego por ahí el impuesto sobre la renta en el artículo 32 también nos define al activo fijo, ¿no? Y nos dice que son bienes tangibles que utilizamos los contribuyentes para realizar nuestras actividades y que se van a demeritar por el uso en el servicio del contribuyente y obviamente por el transcurso del tiempo, y los vamos a depreciar. De aquí nace la depreciación. Y la adquisición o fabricación de estos bienes nos dice también, como ya nos los decía la NIF, que la finalidad es utilizarlos en el desarrollo de nuestras actividades y no la de enajenarlos, ¿ok? Dentro del curso normal de operaciones, porque entonces ya seríamos en determinado momento un fraccionador. Por ejemplo, si nos dedicamos a vender casas, bueno, ese va a ser nuestro activo, esa va a ser nuestra mercancía, las casas que vamos a vender. Aquí en este caso no, o si vendiésemos bodegas o vendiésemos naves industriales, ¿no? Ese ya sería, ahora sí que una actividad principal nuestra, o la actividad propia de la empresa, y pues ya eso pasaría a ser un inventario. Y en este caso no, los estamos adquiriendo porque los vamos a utilizar y nos van a servir para cumplir con nuestros fines. Y por ahí el boletín también C6 les decía, que venía por ahí en la primera filmina, nos define a la propiedad, planta y equipo, así le llama la NIF al activo fijo, y nos dice que es el uso, que son bienes tangibles, que van a tener por objeto el uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad, algo muy, muy relacionado con lo que nos marcaba el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La producción de artículos para su venta o para el uso de la propiedad, también lo veíamos en el artículo, y la prestación de servicios, por la entidad a su clientela o al público en general. Y también nos vuelve a remarcar que la adquisición de estos bienes denota un propósito de utilizarlos y no de venderlos. En el curso normal de operaciones, ¿los podemos llegar a vender? Sí, sí los podemos llegar a vender. Y bien,
y las principales cuentas que veíamos del activo fijo. Luego también veíamos algo de la depreciación. Si gustan, vayan dándole una leída. A final de cuentas vamos a reconocer como parte de nuestro gasto este gasto que hicimos o esta inversión que hicimos en nuestro activo fijo a medida que se va deteriorando. ¿Debido a qué? Pues al uso o transcurso del tiempo o a la disminución también de su valor por el mismo paso del tiempo, donde va perdiendo funcionalidad nuestro equipo, ¿no? Esta obsolescencia en la que caen, pues es a lo que nosotros vamos a llamarle depreciación. Y la depreciación, pues es la distribución sistemática del importe de un activo a lo largo de su vida útil. Es decir, la ley ya nos da por ahí unos porcentajes de depreciación que le llamamos en línea recta. Sin embargo, financieramente podemos utilizar otros medios o métodos de depreciación si nosotros así lo necesitamos de acuerdo al giro de nuestra empresa. Y en esta misma, bueno, pues ya nos da una serie de porcentajes. El artículo 34 de la ley del ICR, la mayoría de las empresas utilizan esta depreciación para sus equipos, donde nos dice que es un 5% para instalaciones, para edificios, es decir, se va a 20 años esta depreciación, y luego por ahí el 10% en mobiliario y equipo, que es el que más se utiliza, que se va a 10 años, un 25% para automóviles, nos dice aquí, 30% para computadoras, que son los que más vamos a ver, y el 35% en lo que son dados, troqueles, ya se refiere a cosas más industriales, moldes, matrices y herramientales. Obviamente hay en determinado momento algunos beneficios fiscales para las empresas en cuanto a ahorro de energías y para aquellas que se dedican a lo que mencionábamos hace rato, las actividades agapes. Miren, por ejemplo, aquí, 100% para semovientes y vegetales, es decir, al momento que lo compras, lo deprecias totalmente. Y obviamente para los equipos también que en determinado momento se utilicen para estas actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, ¿no? Y ya nos dice, entre otras cosas, otros tantos. Por ahí para lo que es el ahorro de energías renovables, también nos dice, aquí están adiciones o mejores del activo fijo, también para personas con discapacidad, que hagamos en nuestras empresas algunas mejoras, son deducibles al 100%. Y aquí les decía lo de las energías renovables, el 100% en maquinaria y equipo para generación de energía proveniente de fuentes renovables, ¿ok? Entre otras. Muy bien. Luego vemos lo que son los activos diferidos o cargos diferidos y en ellos vamos a ver a los activos intangibles. Y los activos intangibles también tienen un uso particular dentro de nuestra ley del impuesto sobre la renta. Y nos da una definición de ellos junto con las normas de información financiera. Y en el caso de los activos intangibles, nos dice que son activos no monetarios, que son identificables, que no tienen sustancia física, es decir, no los podemos tocar, que generarán, obviamente, como todo activo, un beneficio económico futuro y que es controlado por la entidad. Y para estos vamos a ver no una depreciación como en el activo fijo, sino vamos a ver una amortización. ¿Y qué es la amortización? Pues es la distribución del costo de un activo intangible, entre los años de su vida útil estimada. Y por aquí nos dice que anualmente vamos a poder hacer vamos a poder amortizar estos activos intangibles de acuerdo con el artículo 33. Y aquí está la tablita para tales efectos. Muy bien. Pues principalmente era lo que quería que vieran. Profe, perdón, y un ejemplo de ese... De un activo intangible. Una marca, por ejemplo, tú vas y la registras, por ejemplo, Kellogg's, es una marca que está registrada a nivel mundial, internacional, y esa marca a ti te da una ganancia o te genera una ganancia como empresa, porque todo el producto, independientemente que sea el tigretonio, que bueno, ya no lo dejan poner, adelante los que tengan que retirar, ya terminamos nuestra clase, de hecho, estamos viendo ya nada más un ejemplo de la amortización. Por ejemplo, Kellogg's tiene su marca y esa marca le va a generar dinero, le va a generar una ganancia porque el producto que él pueda o que él tenga que él tenga o vaya a meter dentro de su comercialización, pues obviamente que le va a generar recursos simplemente por tener la marca Kellogg's. Y prueba de ello es que tú puedes ver otros cereales, por ejemplo, en el mercado y no tienen el mismo
la misma penetración o la misma venta que tiene, por ejemplo, Zucaritas. La clase queda cargada, yo creo que una media hora más, a más tardar. Y los que se tengan que retirar, pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos aquí la próxima semana. Y los que gusten quedarse adelante, por ahí Josie levantó su mano. Adelante. Sí, buenas noches. ¿La tarea solo es el score? Solo es el score, sí, es toda la tarea. Buenas Adelante, noches. compañera. Nada más que me perdí todos estos porcentajes, esto que estamos viendo de amortización, ¿esto va incluido dentro del capítulo 4? No, eso se los di a manera de información general, porque es fiscal. Hablamos de depreciaciones y amortizaciones fiscales. Puedes tú como financieramente dentro de tu empresa, no va a venir en el examen. Sí va a venir los términos de depreciación y amortización, eso sí vienen, pero no vienen los porcentajes. Esto es para que ustedes tengan el conocimiento general y cuando lo vean en la empresa, en el negocio o en su propio negocio, sepan de qué les están hablando. Ok, no está incluido dentro de la tarea, ¿verdad? Nada más como un ejemplo. No está incluido, no. Dentro de la tarea tampoco, no se apure. Okay, gracias. Es que normalmente estos dos temas, hay muchos estudiantes a los que les interesa mucho el conocerlo porque ya lo han visto. A veces en el estado financiero o a veces se confunden porque dicen, oye, es que para efectos de pago de impuestos uso la depreciación y amortización fiscal, pero para efectos financieros puedo usar la que me conviene a mí financieramente. Porque ahí la autoridad te dice que un equipo de cómputo te dura 3 años y hay unos que al año y medio, pues ya son obsoletos. O te pueden durar más. Bueno, pues te da la facilidad de que lo puedas aplicar o capitalizar en tus resultados en 3 años, por así decirlo. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, compañeros? Todo esto sí queda grabado, ¿verdad, maestro? Sí, todo queda grabado. De hecho, vamos a... Gracias. Ahí la grabación. Y